Listo. Este es el video número 2 del ejercicio de las bicicletas, ¿vale? En este video vamos a solucionar el ejercicio con el método simplex. Anteriormente ya habíamos determinado nuestra tabla, ¿no? Entonces, la tabla nos dice que por cada bicicleta de paseo gastamos 1 kilogramo de acero y 3 de aluminio y que nos pagan 20.000. Por cada de montaña gastamos 2 y 2 de acero y aluminio respectivamente y nos pagan 15.000. Y no tenemos unas restricciones que solo tenemos 80 kilogramos de acero y 120 de aluminio. Esa es nuestra tabla. Luego determinamos nuestra ecuación, nuestra función objetivo, que como su nombre lo dice, pues es la que nos va a dar el resultado, el objetivo del ejercicio. Esta función nos dice, o el ejercicio nos pedía sacar la mayor utilidad, es decir, maximizar el valor de la venta. Por ende, a ese valor yo le di la letra V, yo lo llamé V. Y la ecuación para eso pues va a contemplar los valores, los temas monetarios. Entonces, por cada P me pagan 20.000, es decir, por cada P multiplicado por 20.000 voy a obtener el resultado más 15.000 por M, porque por cada M me pagan 15.000. Y esta va a ser mi ecuación y función objetivo. Ahora vamos a identificar nuestras ecuaciones de restricción. Entonces, la primera, nuestras ecuaciones de restricción dependen de sus parámetros del ejercicio. Y el ejercicio nos dice que de acero solo tenemos 80, es decir que 1 de P, que cada kilogramo que necesita P, o sea, 1 kilogramo que necesita P más 2 de M, porque M necesita 2 para ser fabricada, deben ser menor o igual a 80. Y 3P más 2M deben ser menor o igual a 120. Estas son nuestras restricciones y recuerden que el objetivo del ejercicio es averiguar cuál es P y cuál es M. ¿Listo? Nuestras variables de decisión. Y luego tenemos nuestra restricción de no negatividad, que nos dice que tanto P como M deben ser mayores o iguales a 0. Paso número 4. Vamos a igualar nuestra función objetivo a 0. ¿Para qué? Para que V tenga un valor dentro de la ecuación y para pasar algunos de los valores a negativos. ¿Listo? Entonces, V debe quedar positiva. Entonces, V pasaría al otro lado. Nuestra fórmula es 20.000 más 15.000 es igual a V. ¿Sí? 20.000 de P más 15.000 de M es igual a V. Entonces, vamos a igualar a 0, entonces, y necesitamos que V quede positiva. Entonces, V, 20.000 como está sumando pasa a restar, menos 20.000. 15.000 como está sumando pasa a restar, menos 15.000. Igual a 0. Las de holgura no las miremos aún. ¿Listo? Ahora, para el paso 5 vamos a transformar las funciones contemplando esas variables de holgura que se necesiten. ¿Listo? Entonces, tomamos la primera ecuación de restricción que dice que P, o sea, acompañado 1, más 2M es menor o igual a 80 y como tiene un menor o igual vamos a adicionar una variable de holgura que llamaremos S1. Ahora, en la restricción de abajo, de la restricción que veremos ahora, que es la restricción número 2, nos dice que 3P más 2M es menor o igual a 120. Menor o igual nos pide que adicionemos una variable de holgura positiva, que vamos a llamar S2. ¿Por qué dejamos la función objetiva al final? Para diligenciar los espacios de las variables que se hayan tenido que crear por las ecuaciones de restricción. Recuerden que por cada ecuación de restricción vamos a tener una variable de holgura. Por eso dejamos al final
la función objetivo para adicionar esos espacios. ¿Por qué lo hacemos con espacios si están acompañadas de cero? Para que lo tengamos presente y para que en Excel sea más fácil hacerlo. ¿Listo? Listo, ya. Creo que sí, listo. Vamos al siguiente paso. Paso 6. Elaborar cuadro de coeficientes separados. El cuadro de coeficientes separados está compuesto de las variables básicas, V, que es ese valor que estamos identificando, variable de decisión, variables de holgura, el valor y la razón. ¿Listo? Esta casilla de razón va a estar vacía. La vamos a usar más adelante, pero hay que tenerla. En variables básicas, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner las variables de holgura que tengamos y V, que es la ecuación que creamos, igual a, ¿listo? ¿Por qué van a estar las variables de holgura? Porque para cada ecuación la creamos, ¿listo? Entonces vamos, esta ecuación va a diligenciar esa fila que se le asignó a ese 1, ¿listo? A esa variable. Y luego tenemos pues esa variable v, que fue la que creamos acá, variables de decisión, que serían en este caso P y M, variables de holgura, que serían las que creamos, los valores finales y la razón. Vamos a llenarlo. Entonces, dice que para S1, V es igual a 0, P es igual a 1, M es igual a 2, la variable de holgura S1 es igual a 1 y la variable de holgura S2 es igual a 0. El valor final es 80 y ya quedaría S1. Ahora, variable número 2, S2, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Que V es igual a 0, P es igual a 3, M es igual a 2, variable de holgura S1 es igual a 0, variable de holgura S2 es igual a 1 y el valor final 120. Ahora, ecuación de la función objetivo. V es igual a 1, acá es 1, P es igual a menos, acá subrayémoslo, a menos 100, a menos 20.000, 15.000 es igual a menos, perdón, M es igual a menos 15.000, la variable de holgura S1 es igual a 0, la variable de holgura S2 es igual a 0 y el valor final es 0. ¿Por qué? Porque lo igualamos. Es el paso 6. Paso 7. Vamos a identificar la columna pivote. No sé si lo recuerdan del ejercicio anterior, pero la variable pivote es el valor negativo, el mayor valor negativo, no, perdón, es el menor valor que tiene V. Para este caso sería menos 20.000. Entonces P sería nuestra variable pivote. Ahora vamos a identificar nuestra fila pivote. ¿Cómo lo hacemos? Usamos la columna razón. Esto no se halla, ¿cierto? Entonces cogemos nuestro valor y lo dividimos entre nuestra columna pivote. Y el número valor va a ser el que indica cuál es la fila pivote. ¿Listo? Recordemos que esa fila y esa columna pivote a qué hacen referencia, a que la columna pivote es la variable que entra a las variables básicas y la fila pivote es la variable que sale, es decir, P va a ocupar el espacio de S2. ¿Listo? Ahora paso 9, identificar el número pivote. ¿Cómo? Es ese número que cruza la fila con la columna, es decir, en este caso sería 3. Paso número 10. Sustituir la variable saliente por la entrante. Variable saliente es la S2, variable entrante la P. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos lo que tenía antes S2 y lo dividimos entre el valor pivote. ¿Listo? Entonces sería todos estos valorcitos divididos entre el número pivote. Por eso está fijado.
porque el pivote siempre será el mismo. Y acá pues reemplazamos P por S2. No, S2 por P. Y jalamos. Tan, 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 tan. La idea es que acá nos quede el P, nos quede 1. ¿Listo? Ahora vamos a convertir en 0 los números de la columna pivote. Es decir, este 1 y este menos 20.000 lo debemos convertir en 0. ¿Cómo hacemos eso? Y lo vamos a ocupar para todas, va a ser la misma fórmula para todos, pero debemos garantizar que estos dos queden en 0, que el resto de la columna quede en 0. ¿Cómo se hace? Recordemos. Y acá presten mucha atención, ya se los había indicado, pero es muy importante tener muy presente esto. Entonces la fórmula dice, mi espacio anterior, en la tabla anterior, que en este caso para ese 1 es 0, menos el espacio de la fila pivote que está en esa misma columna, ¿sí? Es decir, para este caso, lo que está en S2, que es parte de V, que sería ese 0, menos 0, multiplicado por el número que sea parte de mi fila y al mismo tiempo de la columna pivote, que para toda esta fila de 1 sería el 1, el de 55, por eso lo fijamos, dividido entre el número pivote. Si se darán cuenta, por ejemplo, acá, ¿sí ven? Mi número anterior, el que yo era, menos el número de la fila pivote, que también hace parte de mi columna, de la columna en la que estoy ubicado, es decir, de M. Entonces sería 2 menos 2 multiplicado por el número que está en mi casilla, en mi fila, y que es parte de la columna pivote, que sería el 1, dividido entre el número pivote. Y todo eso lo hacemos con los espacios que quedaban. Con todo esto que faltaba, aquí lo diligenciamos. ¿Sí ven? Tan, 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 tan. Y así generamos mi nueva tabla. Esta es la nueva tabla que nos da el resultado. Recordemos que, y hay que tenerlo claro, paso número 12. Si hay negativos en la fila V, se repiten los pasos 7 al 11. Debemos garantizar que acá no haya negativos, para que así haya nuestra solución óptima. ¿Listo? Entonces, aquí en M tenemos un negativo. ¿Listo? Ya lo identificamos. Por ende, debemos repetir el paso 7 al 11. ¿Listo? Paso número 7. ¿Recuerdan? Vamos a identificar nuestra columna pivote, que es el número menor. Entonces, este negativo. Entonces, M es mi columna pivote. Vamos a identificar nuestra fila pivote. ¿Cómo? Usamos la casilla de razón. Dividimos nuestro valor entre la columna pivote. ¿Listo? Recordemos que esto no se evalúa para la fila de B, porque B nunca se va a ir, nunca la vamos a sustituir. V es el que me va a determinar, Z, W, como lo quieran llamar. Esta es la que me va a determinar cuando ya se solucionó, cuando ya no hayan negativos, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta es mi función objetivo. Listo, entonces ya hice la división y me dan estos valores. Entonces elijo el menor de esos valores y ese va a ser mi fila pivote. Fila pivote, columna pivote, ¿qué significa? La fila pivote es la variable que va a salir y la columna pivote es la variable que va a entrar a mis variables básicas. Es decir, que M debe entrar y ese 1 va a desaparecer de esta columna. ¿Cómo va a pasar eso? En ese 1 cojo el valor, tengo que identificar mi número pivote, que es donde mi fila y mi columna se cruzan. Entonces acá sería el 1,33. ¿Listo? Paso número 10, sustituir. Vamos a identificar, y acá me adelanté. Esto no va, ¿cierto? Vamos a identificar vamos a pasar M, vamos a ocupar el puesto de S1 con M. ¿Cómo? Cogemos el valor que tenía S1 y lo dividimos entre mi número pivote.
queda fijado, todos, van a ver que en todas está. ¿Sí ven? Pivote por el número que tenía antes en ese espacio. Y esta va a ser mi nuevo valor de la casilla. Ahora debemos llenar todos estos espacios. ¿Cómo los llenamos? Paso 11. Convertir en cero los números de la columna pivote. ¿Cómo los convertimos en cero? Recuerden, esto hay que prestarle mucha atención. Y ahorita les menciono algo que no les mencioné, pero que creo que todos tenemos claro. ¿Cómo lo hacemos? Cojo el espacio que tenía yo, el valor que tenía yo antes, le resto el valor de la fila pivote que hace parte de la misma columna y a eso lo multiplico por el valor, o sea, yo estoy ubicado acá en P, el valor que es de mi misma fila, pero al mismo tiempo de la columna pivote, es decir, este 0,66 y lo divido entre el número pivote. ¿Listo? Vamos a verlo por acá también para que lo entendamos. Cojo el valor que yo tenía de este 0, le resto el 1 multiplicado por, le resto el 1, ¿por qué? Porque el mismo, está ubicado en la misma fila que yo, pero es parte de la línea pivote. ¿Listo? Y luego lo multiplico por, el valor que hace parte de la fila donde yo estoy, pero que además es parte de la columna pivote, es decir, menos 1666,66 dividido entre el número pivote. ¿Listo? Lo mismo en todas las casillas. Así lleno el espacio. Mira, acá no quedó subrayado. Tan. ¿Listo? Eso fue lo que hice acá. Y ya tengo mi tablita completa. Ahora sí podemos volver al paso 12. Perdón, esto era lo que les había mencionado que les iba a explicar o que les iba a mencionar, pero que pues todos deberíamos tener presente. Yo sé que acá digo que el espacio que yo ocupaba menos el de la fila, ¿cierto? Multiplicado no. Esta resta no se hace hasta que estos valores se solucionen. ¿Por qué? Porque la multiplicación va primero que la resta. Era solo una aclaración, pero para que lo tengan presente. ¿Listo? Ahora bien, ya tengo mi tabla diligenciada y en el punto 12 me dicen, revise si en V hay negativos. No hay negativos. Eso quiere decir que ya encontré mi respuesta óptima. Si acá existiera un menos 5, significa que tengo que volver a repetir del 7 al 11. Por eso este método es un método iterativo, porque yo voy a repetir la actividad hasta que llegue a mi opción, a mi solución óptima. ¿Listo? Entonces, claro, ya identifiqué que que en V no hay negativos. Este sí estaba morado, perdón. No hay negativos, entonces ya solucioné el ejercicio. Entonces vamos al 13. ¿Cómo yo lo soluciono? Pues estos valores son correspondientes a estas variables que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice? Que se deben fabricar 30 bicicletas de montaña y 20 de paseo con una ganancia de 850.000. Así solucionamos el ejercicio con el método Simplex y vamos a compararlo con el método gráfico. Dice 30M, P20 y la ganancia 850.000. Entonces vamos a ver, Dice que se deben fabricar 30 de montaña, o sea M, 20 de paseo, o sea P, y con una ganancia de 850.000. Nos dio igual. ¿Listo? Gracias. Este es el segundo video.